Vaya abriendo de favor su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer el texto base, que es verso 5. Hechos 16, verso 5. Pues hoy quiero compartir con ustedes un tema que tomamos de Hechos 16, verso 5, y dice la palabra del Señor: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Ahora léalo conmigo. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a orar. Señor, en esta mañana de gracia queremos pedirte, Señor, que toques nuestros corazones a través de tu palabra, que hables a nuestra mente, que hables a nuestro corazón, para poner por obra, Señor, todo lo que ella nos instruye. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu nos dé la dirección. Abre nuestro entendimiento para poner por obra todo lo que aprendemos, Señor. Ayúdanos, Dios, porque estamos aquí padres espirituales en cierto sentido. Y somos padres espirituales porque estamos encargados de nuestros hijos, de nuestra esposa, Señor. Que tu Santo Espíritu nos siga capacitando para que podamos seguir madurando. Iglesias maduras, iglesias fuertes. Ayúdanos a ser iglesia fuerte, Señor, que glorifica tu nombre a través de vidas santas que te honran, Señor, a través de tu palabra. Y la iglesia dice: amén y amén. Puede darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios por su grande amor y misericordia. El tema que vamos a compartir el día de hoy es confirmando las siguientes generaciones. Confirmando o afirmando las siguientes generaciones. ¿Cuántos saben, mis queridos hermanos, que la paternidad es hermosa y es maravillosa? ¿Cuántos de aquí tienen varones? Levanten sus manos. Oh, bastantes. ¿Cuántas de aquí o cuántos también tenemos mujercitas? Levanten su mano. Ok. Criar mujeres es difícil, ¿sí o no, varones? Pero criar varones es un privilegio. Dicen algunos escritores de libros sanos que la crianza, la paternidad es maravillosa. Criar hijos varones es un privilegio y un gozo. Amén, varones. Bueno, a veces por las experiencias, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito de como que amén. Criar varones, criar hijos es preocupante y es un reto, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. ¿Cuántos se preguntan cómo será en el futuro mi hijo, mi hija? ¿Qué tendré que hacer exactamente para asegurarme que aprendan a amar a Dios y a los demás? Y bueno, mi hermano, es verdad que no existe un método, una fórmula, ¿verdad?, que garantice que nuestros hijos vivirán cada día su vida plenamente para Jesús. Sin embargo, es necesario, mis hermanos, ser padres de fe. Ya lo veíamos la semana pasada. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra responsabilidad como padre es confirmar y afirmar la fe de nuestro hogar. Alguien dijo: ser padre es mucho más que engendrar.
Y es verdad, ser padre, hermanos, es proveer a su esposa e hijos el sostén y la protección, pero también ser padre tiene que ver con la formación. Diga conmigo, ser padre tiene que ver con la formación. ¿De quiénes? Pues de nuestros hijos. Ahora, quiero aclarar que el tema quizá pueda sentir a alguien, pastor, yo ya no tengo hijos, ya están casados, yo ya no tengo, creo que me permite retirar porque la verdad no creo que el tema sea para mí. No, hermano, el tema tiene que ver con todos. Porque aunque seamos adultos, ya con nuestros hijos casados, déjame decirte que el trabajo del varón aún no termina. Tiene una esposa que tiene que seguir trabajando o viceversa. O quizá a lo mejor me dice, pastor, entonces el tema no es para nosotros. ¿Quiénes? Los que estamos solos, los que ya no tenemos pareja. ¿Me puedo retirar? Tampoco. Porque el tema abarca a todos, mis hermanos, porque el tema tiene que ver con la importancia de formación de carácter. Ser padre, mis hermanos, entonces es la formación del carácter de los hijos, es mi formación de carácter. ¿Cuántos saben que nuestros hijos engendrados, mis hermanos, que hemos traído a este mundo, pues tienen temperamentos diferentes? ¿Sí o no? Aquí lo que puede cambiar son las edades. Quizás tenemos hijos pequeños, otros adolescentes, otros ya más jóvenes adultos, pero tu formación mientras ellos siguen viviendo en casa aún no ha terminado. Nosotros podemos notar que nuestros 2 o 3 hijos o 4, los que tengan, vas a darte cuenta que cada uno de ellos tiene un temperamento diferente. Uno es alegre, uno es triste, ¿no? Uno es reservado, el otro es más abierto, es más social. Hay otros que se ven inseguros, hay otros que se ven seguros. Unos son bien explosivos, los otros son más tranquilos. Entonces, mis hermanos, ese temperamento, el que nosotros hemos visto en nuestros hijos, o quizá estás viendo a tu esposa, una esposa, no sé cómo te tocó. Esposa, no sé cómo te tocó el esposo. Pero todo tiene que ver, nuestra enseñanza, hermano, con nuestra formación de carácter, afirmar nuestro carácter. Decía un predicador que para poder formar y afirmar las generaciones futuras es importante que los padres sean formados en el presente. Es decir, queremos un hogar sólidamente en Dios, pues es necesario que nosotros los padres seamos sólidos y fuertes en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, formar el carácter es una responsabilidad de todos nosotros los padres. Diga conmigo, formar el carácter de mi hijo es mi responsabilidad. Ahora, mis hermanos, para formar ese carácter deben de ser bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú aprenderás, hermano, a ser un padre constante, comprometido. Ser padre tiene que ver con el Señor y su obra en Él. Ser padre entonces es proveer a mi esposa e hijos con sostén, la protección, pero también es la formación de carácter. Así que eso demanda, hermano, una entrega total de nosotros los padres a Dios como número 1 y a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, quizá alguien diga, ay, pero pastor, ¿y qué hay de mi espacio? Yo soy ama de casa y mi espacio. Y quizá digan los esposos, pastor, ¿y mi espacio? Bueno, espérenme. ¿Cuántos recuerdan cuando se casaron? Y los que no se han casado, cásense. Cásense. Ahora, ¿cuántos aceptaron unirse en matrimonio a una persona? ¿Cuántos? Ahora yo pregunto, ¿quién te puso una pistola? ¿Tú mismo te disparaste? Entonces, hay que entender que importante es afirmar a nuestros hijos y afirmarlos en asuntos incluso del matrimonio, porque ellos piensan que es y vivieron juntos por siempre. Si eso fuera, ¿por qué hoy día
está al revés y se separaron siempre. Ya no están juntos. Entonces, hermanos, cuando nosotros decidimos casarnos, renunciamos a nuestros derechos. Ahora, ¿qué implicó haberte casado? Bueno, hacer a un lado tu propia vida, sueños y proyectos para darle tu vida a esas personas que ahora forman tu hogar. Recuerdo que al estar aún solo mi esposa y yo malgastaba mucho el dinero. Y empecé a tunear un auto, un Chevy. No se imagina lo que invertí en él. Y quedé rápido y furioso. ¿Se acuerdan? Quedé rápido y furioso. Rápido porque me lo robaron y después quedé furioso, hermano. Recuerdo que alguien se me acercó y me dijo: mira, ordena tu dinero y tu tiempo. Y yo le decía: ¿por qué? Digo: mira, ahorita que no tienes hijos, tú inviertes tu dinero en lo que tú quieres y tu tiempo, pero en cuanto lleguen, todo tu dinero terminará en tu esposa y en tus hijos, y tu tiempo también. ¿Y qué cree? Dios santo, es cierto. Ahora, mis hermanos, entiendo que papá y mamá tenemos hijos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes son esos hijos espirituales? Tus hijos, a quienes debemos formar, diga conmigo, su carácter. Por decirlo así, mis hermanos, tenemos principalmente dos discípulos. Por ejemplo, yo, que tengo que madurar, pues en este caso son mis dos hijas, juntamente con mi ayuda idónea. Bueno, pastor, y después de esto, ¿cuál es su trabajo? Digo, porque ya está hablando de nosotros, pero ¿cuál es su trabajo? ¿No? ¿Cuál es el trabajo espiritual de los ministerios en esta congregación? Bueno, mis hermanos, mi trabajo como pastor en esta iglesia está en Efesios capítulo 4, verso 2, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora déjame leerte este mismo versículo en la traducción lenguaje actual y se lee de esta manera: Él dio esos dones, es decir, ministerios pastorales, Cristo, ¿para qué? Para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, mi función es predicarles el ABC del Evangelio, rudimentos bíblicos. Amén. ¿Para qué? Para que después de ver que yo te estoy dando la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, el ABC del Evangelio, ahora me asegure cómo estás creciendo como hijo espiritual. Tengo que ver que vayas madurando. Amén, hermanos. Y déjame explicártelo más a fondo. Mi función es enseñar y hacer discípulos de Cristo. Amén. No mis discípulos. Discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, asegurándome que caminen sana e íntegramente delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y para poder formar, mis hermanos, y edificar, Dios nos ha dado herramientas, y una de ellas es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha dado la oración. Y la palabra de Dios nos instruye para cómo edificar, cómo instruir, cómo amar, cómo perdonar, pero también cómo disciplinar la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, por un lado, enseñarte doctrina, que es observar cómo practicas la doctrina, es decir, el ABC de Jesús. ¿Cómo andas en la práctica? Dígale al que está a su lado: ¿cómo andamos en la práctica? Ay, ya empezó el pastor. No, todavía no empiezo la introducción. Leamos Hechos 16, verso 1. Vamos a entrar en contexto a nuestro verso 5 de Hechos, capítulo, ¿qué les dije? 16, verso 1. Y dice de la siguiente manera: después llegó, ¿quién llegó, hermano?
Pablo y Silas a Derbe y a Listra, y aquí había allí, ¿qué había, hermano? Cierto, ¿qué? Discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ahora rápidamente quiero que observes 4 personajes importantes, mis hermanos, en este capítulo de Hechos. Lucas nos menciona, en primer lugar, está hablando de la misión del apóstol Pablo. Ellos son misioneros. Ellos están cumpliendo la función de haber sido enviados. Eso es lo que significa apóstol. Enviar ¿a qué? A levantar iglesias bajo la dirección de Dios, bajo los principios de Dios. Fueron guiados por Dios, pero también bajo líderes. Pablo, Silas, Bernabé, estos hombres no se dirigían por sí solos, mis hermanos. Ellos estaban bajo autoridad. Y si tú lees versículos anteriores, podemos notar que ellos salieron bajo la supervisión de líderes. Es decir, Pablo no se guiaba solo. ¿Qué aprendemos de aquí? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, qué importante es que tú seas parte de la iglesia, no solo visitante de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no lo digo por los que son visitantes, bienvenidos los que son que nos visitan por primera vez. Pero algo que debe de aprender todo nacido de nuevo es que no eres añadido a una iglesia solo para visitar la iglesia, sino ser parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí tienen casa? ¿Cuántas las visitas a la semana? Bueno, ya me entendieron. De esto ya hablé, ¿verdad? Tuvimos desgraciadamente un hackeo. Nos borraron todo nuestro canal, borraron todos los videos. No nos preocupa. El Señor ha tenido control de todo esto. Sabemos que ahorita han estado trabajando ahí queriendo afectar la parte pastoral. Otras cosas, no me preocupa, hay que seguir adelante, pero no les puedo decir, hermano, entra al canal para que ahí vea, ¿ah? Pero si están suscritos, sálgase de ese canal, por favor, sálganse de ese canal. Ya no está ahorita operando. Mi hermano Saúl ya está en el trabajo de eso, ya se hizo uno nuevo, en cualquier momento va a salir para que se empiecen a suscribir, amén, hermanos, para que ya entremos y bueno, tengamos toda la protección para que no vuelva a suceder esto. Ahora, repito, hay 4 personajes, mis hermanos, ahora en este capítulo 16. Como vemos, ahora es principalmente el ministerio pastoral de Pablo. Si notan en el versículo 40 del capítulo 15, mira lo que dice. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió comenzando por los hermanos, ¿qué? A la gracia del Señor, encomendado, por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Te das cuenta que Pablo entonces no salía por sí mismo? No hacía las cosas solo, él estaba bajo su gestión. Amén. Verso 41. Y pasó por Siria y Cilicia. ¿Qué hacían, hermano? Confirmando a las iglesias. Entonces puedes notar que sale Pablo, escoge a Silas. Poco vimos en el mensaje o 2 mensajes anteriores que Pablo tiene un pequeño problema. ¿Con quién? Con Bernabé, y se separan, ¿recuerdan? Pero más adelante se vuelven a unir. O sea, ellos fueron sabios, aunque tuvieron un percance. Diga conmigo, son humanos, son de carne y hueso. Amén. Y aprendimos a un punto ahí que dentro de la iglesia pues van a haber cosas difíciles. Amén. A veces vas a sentir que me quieres como pastor y a veces vas a decir que no me quieres. ¿Cuántos tienen hijos que cuando les das los que quieren, ay papi te amo, y te abrazan, pero cuando no les das los que quieren te dicen, ya no te quiero? ¿Ah? Bueno, pues ya andamos madurando en eso. Entonces, leo verso 1. Después llegó a Derbe. Ahora no dijo llegaron. ¿Se está menospreciando a Silas? No. A Silas. ¿Quién era Silas? Un profeta y servía en la iglesia. No se está menospreciando a Silas. Lo que está señalando Lucas es que Pablo, que es ahora quien está tomando
el nuevo mover de Dios en la vida del apóstol Pablo. Pablo, mis hermanos, como ya lo hablamos en su momento, él tuvo una gran importancia como padre espiritual de muchas congregaciones. Se le acreditan 13 cartas, hermano, a iglesias, pero también dirigidas principalmente a pastores. Entonces, el apóstol Pablo, algo que se está dando, Lucas, que es inspirado por Dios, es que está dando la autoridad en el apóstol Pablo, y no por menospreciar ¿a quién? A Silas, amén, sino por el ministerio que Dios empieza a tomar en la vida de Pablo. Ahora, entonces, el primer personaje es Pablo. El segundo personaje, mira lo que dice. Verso 1, después llegó a Derbe, es Pablo, Silas y Listra. Hermano, esas dos ciudades no se les olvide. ¿Cuántos recuerdan que en Listra, en Derbe, ahí fue donde golpearon al apóstol Pablo casi hasta la muerte? Eso lo encuentras en el capítulo 14, donde lo matan. Bueno, eso es lo que creyeron. Y bueno, algunos eruditos afirman que lo mataron, que hubo un milagro tremendo en Pablo y resucitó. Bueno, el asunto es que vivió. Pero algo observamos ahí, hermano. Por eso se llaman hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque predicar el Evangelio cuesta la vida. Entregarte a tu esposa y a tus hijas en Cristo te va a costar la vida. Amén, hermanos. Predicar el Evangelio te va a costar la vida. Te van a costar amistades, etcétera. Entonces, encontramos primeramente al apóstol Pablo. Después dice, acierto que discípulo llamado Timoteo. ¿Hijo de quién? De una mujer judía. Entonces ya son 3 personas: Pablo, Timoteo y ¿quién más? Y una mujer judía, es decir, su mamá. ¿Y quién más? Pero de padre griego. ¿Cuántas personas hay aquí? Hay 4 personajes involucrados que tienen mucho que ver y que hoy lo estaremos estudiando, primeramente Dios, y terminar, porque vamos a aprender principios para saber cómo edificar y afirmar nuestro hogar, ¿sí? Es decir, a nuestros hijos, para que sean las siguientes generaciones, mis hermanos, que terminen lo que quizá tú y yo no veamos. ¿Cuántos desean hijos que sirvan a Dios? ¿Estás orando por ello? Que tus hijos sirvan a Dios. Quizá lo veas, quizá no. Quizá a mí me toque ver a mis hijas servir al Señor, o quizá no. Yo estoy preparado para cuando me llame el Señor. Y por eso estamos formando. Bueno, hay hombres que están formados, porque si el Señor dice, Ángel, vámonos, hermano, la iglesia continúa, y continúa con los varones que Dios establezca en su momento. Amén, Saúl. Y nuestros hermanos ya, ¿está mi hermano José Luis? Bueno, él está en clase, pero mi hermano José Luis también, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, mis hermanos, vamos rápidamente con Pablo por tiempo. Pablo, hermano, ustedes saben que él tiene una historia de redención en Jesucristo, un testimonio que nadie, mis hermanos, puede tener fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, para tener ese panorama completo del hombre, ¿verdad?, de Pablo, nunca debemos dejar de examinar, hermano, también su lado oscuro, porque a veces muchos creen que cuando hablamos de ser cristianos nos olvidamos de lo que fuimos antes. Y hermano, alguien que valora lo que es estar en Cristo nunca deja de dar gracias a Dios por lo que fue antes, porque ya no lo somos ahora. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, a Pablo se le conocía como el apóstol de la gracia. Se dice que sus primeros años de vida, mis hermanos, marcaron, ¿verdad? Primero, algo lo marcó a él, y él era un fervoroso religioso. Era violento, era brutal, era perseguidor de la iglesia primitiva. Ahora pregunto, hermanos, ¿cuántos éramos violentos?
religiosos, brutalmente duros, y perseguíamos a la iglesia. ¿Ya no se acuerdan? Ya ve, no olvide eso. Ahora hablé en pasado. ¿Cuántos recuerdan que eran religiosos? Ahora ya no son religiosos, ¿o sí? Antes eras violento, ahora ya no. ¿Amén, esposas? A ver otra vez. Esposas, ¿ya tu esposo no es violento? Bueno, es violín, pastor, pero no, bueno. Qué sinceridad. No, está bien. Pero el Señor quiere seguirnos formando. Amén, hermanos. Cuando digo que fuimos perseguidores de la iglesia es porque nos mofábamos de esos cristianos. Ese cristiano, ¿te acuerdas tú? Yo sí me acuerdo. Esos cristianos. Y ahora cuando me veo, le digo, mire ese cristiano. El último año de la vida de Pablo, hermano, muestra una marca grandemente diferente porque él vivió para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y progresó en su reino. Aquí, ya está mi hermano José Luis. ¿Cómo no salió? Ya está mi hermano José Luis. También es diácono. Agradezco a Dios porque el Señor lo ha llamado al diaconado. Así es que Dios le bendiga a mi hermano José Luis. Este pasaje, mis hermanos, crucial en la vida de Pablo, Hechos 9 del 1 al 22, no lo busque por tiempo, pero aquí nos relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Jerusalén, en Damasco. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida del apóstol Pablo? Rápidamente. Primero, mis hermanos, Dios puede salvar a cualquiera. Pablo era un hombre religioso, era malo, era iracundo, creía que lo que hacía estaba correcto, pero tuvo un encuentro personal con su vida y su vida totalmente cambió. Hermano, eso es práctica del evangelio. Se da cuenta que tu vida tiene que haber un antes, pero también un después. ¿Por qué? Porque el evangelio en nuestros días se predica con tu forma de vida, pero también cuando hablas. Entonces, es cierto que es una extraordinaria historia de Pablo, pero no solo por Pablo, y digo extraordinaria porque solo Dios hace cosas extraordinarias. Nosotros los seres humanos nos encargamos del ordinario, pero Dios hace lo extraordinario, es decir, lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no es un poder para tirar a las gentes. Lo sobrenatural es que como padres espirituales de la gente, de nuestros hijos, veamos vidas transformadas. Pero por el poder del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al poder del evangelio, que es Cristo Jesús? Amén. Ahora, mis hermanos, Dios puede salvar a cualquier persona, personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo y por el mundo, ahora son transformadas. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Dios que es en Cristo Jesús. Aunque Pablo no era digno, hermano, de una segunda oportunidad, Dios le concedió misericordia. Diga conmigo, así Dios lo hace con nosotros. Si alguien dice o alguien escuchas que para él no hay solución, dile, no, te equivocas. Dios tiene la solución. Puede salvar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La verdad es que en cada persona es importante, repito, o mejor dicho, cada persona es importante para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, mire la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Alguien dijo, solo Dios puede salvar un alma del infierno. Y esa es una verdad. No hablo de esa alma que ya está en el infierno. No, porque ahí hay gente, aguas con los predicadores en YouTube que están diciendo, por tanto dinero, yo rescato a tu familia del infierno. No hablo de eso, y esa es una herejía, no tiene nada que ver. Ya los que están allá, ¿dónde van a estar? Allá. Lo que quiero decir es que Dios libera a la gente antes de ir al infierno.
¿Cuál es ahora su destino en Cristo? El cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué más? En segundo lugar, ¿qué aprendemos del apóstol Pablo? Bueno, que podemos ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Pablo, hermano. Pablo en Hechos 20 del 18 al 19 dice, solamente leeré un versículo, dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo, mis hermanos, era un hombre con mucho conocimiento, con mucho poder de Dios, pero ¿sabe? Él fue un hombre humilde. Lo golpearon, lo lastimaron, sin embargo, nunca perdió su posición en Cristo. Y finalmente, mis hermanos, aprendemos que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Nunca digas, yo no puedo. No, sí puedes. Dígale al que está a su lado, sí puedes, mi hermano. El asunto es querer. El asunto es querer. ¿Ha escuchado eso que dicen querer? ¿Qué es? Es poder. Mira, surge lo siguiente: quiero, pero no puedo. O puedo, pero no quiero. ¿En cuál posición nos encontramos? Bueno, pues la posición de Pablo, y que nos enseñan este hombre, a quien se le consideró el padre de las iglesias, pero en el buen sentido. En el sentido de un padre espiritual ocupado en los asuntos relacionados con Dios para con la iglesia. Entonces, mis hermanos, Pablo estaba completamente comprometido con Dios. Hermano, estos 3 puntos acerca del apóstol Pablo son importantes para nosotros. Lo importante de enseñarle a nuestros hijos que Dios les puede salvar. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, que debemos instruirlos en ser humildes y poderosos en Jesucristo. Y finalmente, que ellos se rindan completamente a Dios. La pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? Bueno, amén. Si es amén, gloria a Dios. Si no, no te preocupes. Empieza. Dígale al que está a su lado, actívate. Ahora, ¿cómo nos activamos? Comprometiéndonos con Dios, hermano. En Filipenses 1, 12 al 14, no lo lea, pero aquí Pablo, hermano, a pesar de las circunstancias, alababa a Dios continuamente compartiendo las buenas nuevas. ¿Te das cuenta la importancia de cristianos regenerados que aprenden a tener la actitud del Espíritu, no de Él? Pablo alababa a Dios aún en medio de las circunstancias. ¿Qué aprendemos como padres? Alaba a Dios en medio de las circunstancias. A través de las dificultades y sufrimiento, Pablo reconocía el resultado de una vida centrada en Cristo, hermano. Pablo había entregado su vida plenamente confiando en Dios para todo. Hermano, ¿qué aprendemos? Tomemos la misma actitud. Si has aceptado a Jesucristo, pregunto, ¿cuántos han aceptado a Jesucristo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos están bautizados? Y si no te has bautizado, bautízate. Pastor, pero es un compromiso. No, el compromiso es Cristo, no el bautizo. El bautizo es una señal que efectivamente has aceptado a Jesús delante de la iglesia, pero delante de todos los hombres. Hay pensamientos de hermanos que dicen, pastor, es que es un compromiso, yo estoy pensando. Entonces todavía no has aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque el que acepta a Cristo tiene convicciones. Y si tienes convicciones, bautízate. A ver, hermanos, recuerda a Felipe, el apóstol Felipe, predicaba y el Espíritu Santo le dijo, acércate a quién. ¿Recuerda a quién se acercó? Y dice, antes se leía la Biblia, ¿sabe cómo? En voz alta. Y Felipe escuchó. Se acerca, guiado por el Espíritu Santo, y ¿sabe qué hizo? Le empezó a hablar más acerca del Evangelio, porque solamente leía Isaías. Cuando Felipe le da el Evangelio,
cree en Jesucristo, viene primero su bautizo en el Espíritu, es decir, su fe fue confirmada, y después le sigue predicando Felipe a tal grado de darle la importancia del bautizo no como obra de salvación, sino como una obra testificando que ahora él le pertenece a Cristo. Y entonces dice el eunuco: ¿hay algo que me impida bautizarme ahora? ¿Cuántos años pasaron para que se bautizara? Fue al momento, hermano, una sola clase. Yo me acuerdo que nos daban no, ¿se van a bautizar? Sí, ok. 3 años, luego ya se bautizan. Y de repente escucho en la radio: pastores, si no bautizan a los hermanos que llegan, que apenas aceptaron a Cristo, y no los bautizas, y si viene Cristo, se quedan. Dije, hay que bautizarse. No, mis hermanos, el bautizo no salva. El bautizo es una confirmación de tu fe públicamente. Mueres en Cristo y resucitas en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, aunque hablamos de 4 personajes, no voy a terminar hoy, para que estén tranquilos. Va a haber primero y segunda parte. Amén. Porque si no, salimos a las 3. Pero no, tenemos cosas que hacer. Entonces, mis hermanos, ¿podemos hacer la misma afirmación de Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tan poquitos? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O para mí el vivir es mi trabajo y el morir es ganancia. Ya estoy cansado, pastor. Hermanos, muchos viven para sus trabajos. No está mal, crece abundantemente. Dios bendiga tu economía, pero eso no es lo primero. Sigamos. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Bueno, la virtud, mis hermanos, o la formación de ser verdaderos padres espirituales. Todo lo que he hablado de Pablo era un hombre, hermano, comprometido con Dios. Por eso es que Pablo, mis hermanos, si algo entendemos en las cartas, en el estudio en relación a Pablo, es que se le conoce el padre de Timoteo en lo espiritual. Nosotros, hermanos, entonces debemos ser padres espirituales de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, verdaderos padres espirituales. ¿Sabes que hay falsos padres espirituales? Hay verdaderos discípulos, pero también, ¿qué cree? Hay falsos discípulos. Hay verdaderos maestros, pero ¿qué cree? Hay falsos maestros. Hay verdaderos miembros, pero también hay falsos miembros. Pregunto, ¿tú eres sol o eres águila? En la vida siempre hay algo, o bueno o malo, o luz o obscuridad, o voz o silencio, o ver o estar ciego, o escuchar o no escuchar. El verdadero padre espiritual, hermano, comienza con los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Primera Timoteo 1:1. Vamos aquí, por favor, porque aquí se nos va a hablar más a fondo precisamente de la paternidad de Pablo, pero hacia alguien. Y dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Verso 2, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe. Diga conmigo, verdadero hijo en la fe. ¿Cuántos aquí hay verdaderos hijos de Dios en la fe? El verdadero padre espiritual, mis hermanos, no solo engendra, ni tampoco es aquel que te comparte solamente. ¿A cuántos, mis hermanos, o hubo alguien que te habló del evangelio? ¿Recuerdas quién te habló del evangelio? Bueno, espérame. El verdadero padre espiritual no solo es el que engendra, pero tampoco aquel que te compartió solamente, sino aquel que dedica su vida, su tiempo, ¿para qué? Para prepararte, capacitarte, adiestrarte para la obra
del servicio a Dios. Y cuando hablamos de este asunto de la paternidad, hermano, es delicado. Porque hoy hablar, es que es mi padre espiritual, y ese padre espiritual se siente dueño de ti. Y tú permites que se sientan dueños. Es que él me dio el evangelio y es mi padre espiritual. No, tu padre espiritual es aquel que dedica su vida, su tiempo. ¿Para qué? Para prepararte, capacitarte, adiestrarte para la obra del ministerio. Aquel que ha sido influencia buena en tu vida y ha sido inspiración para servirle al Señor. Amén, hermano. Amén. Ahora, no es lo mismo una persona que te está instruyendo, que te habla y que le conoces y digas, no, pero es que él está conmigo y yo le hablo. No, espérame, mira, Pablo sabía la responsabilidad que él tenía para con todas las congregaciones. Y Pablo era la autoridad principal. Ahora, hablar del tema de la paternidad como pastor no es atribuirme un favor de sentirme dueño de tu vida. No, mis hermanos. Hablar de un padre sanamente espiritual es el padre que está comprometido, dedicando su vida y su tiempo para prepararte. ¿Por qué? Porque tú como padre espiritual de tus hijos los tienes que preparar, tienes que dedicar tu vida y tu tiempo con calidad. ¿Pocos amenes? Ahora recuérdate, los que no están casados, los que no tienen hijos, los que ya viven solos, pastor, ¿qué voy a hacer? Pues el Señor te puede dirigir para que hagas una célula, ¿verdad? Un estudio bíblico en casa, pero no para que los lleves para ti, porque hay gente que está haciendo reuniones en casa, está haciendo colaboraciones en casa, pero para Él, no para la gloria de Dios. Mire, toda aquella persona que haga cosas para sí mismo no está glorificando a Dios, está glorificando a Él. ¿Y cómo usted me asegura eso? No son todos los casos, pero muchas veces no prospera eso. Te voy a poner un ejemplo. En esta congregación decimos, hermanos, va a haber oración. Y casi nadie llega. Y de repente nos enteramos que por ahí hay un grupo de hermanas que oran juntas y andan visitando las casas de los hermanos, pero desatienden a sus hijos y a sus esposos. Eso es desorden. Por eso necesitamos ser padres espirituales, pero principalmente ¿dónde? En casa. Amén, hermano. Entonces, ¿dónde empieza tu formación, hermano? En casa. Y segundo lugar, en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que te imaginas que te invitamos a reunirte, a que te prepares, a que vengas a la oración, pero no lo haces. Pero de repente te habla una hermana, hermanita, puedes venir, puedes orar por mí. Y no está mal, no me malinterpreten. Si alguien pide que ores, que te pide un consejo, bueno, tú primeramente debes de analizar tu vida. ¿Estás bajo sujeción pastoral? ¿Vives bajo sujeción pastoral? ¿Sigues la dirección pastoral? ¿Tu pastor es una autoridad para ti? Sí, pero nada más en la iglesia. En mi casa yo mando. Bueno, sí, es cierto. No, claro, nosotros solo instruimos. ¿Y quien instruye en casa, quién es, papá? Los papás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, si estamos en una congregación, Pablo estaba bajo sujeción y la guía de Dios. Él sabía la importancia de ser un padre espiritual, porque enseña, vaya conmigo, Primera de Pedro capítulo 5. Vámonos a fundamentos bíblicos, porque veo que me ven feo. No es cierto. Primera de Pedro capítulo 5. Cuando lo tenga puede decir amén. Ok. Y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, está hablando del presbiterio, la palabra ancianos, sí, tiene que ver con el pastorado también. Dice,
así también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. ¿Cuál es mi función? Apacentar la grey de Dios. ¿Cuál es tu función en casa, pastor, papá? ¿Cuál es tu función en casa, papá? ¿Quiénes son tus ovejitas? Tu familia. Ahora, los que estamos solos, los que viven solos, bueno, estamos, no, yo no estoy solo. Los que están solos, los que viven tal vez solos, los que a lo mejor su esposita, su esposo partió con el Señor, ahora ellos están solos. ¿Quiénes son sus ovejas? Bueno, en primer lugar, él mismo. Se sigue pastoreando, se sigue alimentando. ¿Por qué? Tiene la responsabilidad de dar un buen ejemplo con su vida, que Cristo está en él. Y nunca perder ese testimonio. ¿Cuántos dicen amén, varones? La mujer sola también se guarda. Es una mujer que da testimonio. ¿Cuántas dicen amén, mujeres? Amén. Que aunque vengan ahí lobitos furiosos, él dice, sí. En primer lugar debe de ver que es creyente, y si no, córtalas. Pues imagínate, saliste de Guatemala para entrar a Guatepeor, pues está peor. Bueno, ese no es mi tema, sigámosle. Dios, apacentad la grey del Señor. Apacentar, pastorear, edificar, instruir. La paternidad, mis hermanos, no es el asunto de sentirme dueño de mi esposa y de mis hijas. Ahora que estuvimos en el congreso con nuestros pastores, Chuy Olivares, y todos los pastores de casas de oración, hermanos, Dios nos habló, y vaya que sí nos habló. Y nos recordó lo que somos. ¿Y sabe qué somos? Somos simples servidores de Dios. Somos esclavos de Dios. Y tenemos que dirigirles a ustedes, no como sintiendo. Mira lo que sigue diciendo. Apacentar la grey del Señor que está entre vosotros, como hermano, cuidando de ella, no por dureza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermano, esas son las características, esa es la formación de los primeros. Nosotros como padres espirituales, estas son mis responsabilidades. Y tú debes de saberlas y de conocerlas. ¿Por qué? Porque es un sentido en mí que yo tengo que ver la iglesia. Mire, yo tengo que gobernar mi casa y cuidar la iglesia. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, ¿qué significa, varón? Que tú debes de gobernar tu casa y cuidar la iglesia. A ver, ¿cómo que gobernar? La palabra gobernar significa dirigir sabiamente. Tienes que dirigir, tienes que pastorear, tienes que cuidar. ¿Sí? Entonces, ese es, hermano, la paternidad espiritual. Hablar de paternidad espiritual no es sentirnos dueños de la gente, no es controlar a la gente, no es pisotear a la gente, no es que la gente esté a nuestro servicio y antes de que tú ya trajiste lo que yo necesito. No, hermanos. Y esto también se ve en casa. Porque tal vez en el ministerio, mis hermanos, y eso se nos instruye bien, y se me ha instruido, Ángel, cuando sepas que un servidor, hombre, maltrata a su esposa, no puede servir. Hermanos, esto es para mí. Si yo maltrato a mi esposa, no puedo servir. Por eso tengo una lucha continua. ¿De qué? De ser un padre espiritual sano. Y para ser un padre espiritual sano debo de llenarme sanamente. Tengo que estudiar sanamente, doctrina sana, que me sane, que me restaure, para no, mira, ¿cuántos hombres saben que tienen debilidades? A ver, otra vez repito, ¿cuántos varones saben que tienen debilidades? Y esas debilidades son nuestros peores enemigos. De manera que un padre espiritual primero se centra en sí mismo para después activarse con los suyos. Un padre espiritual no descuida su vida emocional y sentimental. Una esposa amada tendrá hijos amados.
Una esposa bien cuidada tendrá hijos cuidados. Ahora, ¿estoy hablando y vivieron felices por siempre? No. Estoy hablando que son las demandas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, qué importante es ser padres espirituales de influencia. Debe ser una buena influencia para tus hijos. Yo debo de ser una buena influencia para mis hijos. Es decir, para mis hermanos. Lo digo en el buen sentido, Por ejemplo, hermano, en mi vida hay 3 personas que han sido de mucha influencia. Primeramente, el pastor Chuy Olivares, mi pastor Chuy Olivares. En segundo lugar, el pastor Daniel Rubalcaba de Casa Oración. No estoy quedando bien, Si quieres, córtale ahí, no estoy quedando bien. Y el pastor Carlos Olivares. Han sido varones que han tenido mucha influencia en mi vida y que sigo aprendiendo mucho de ellos, y muchas veces pido consejería, pido me instruyan, pido me aconsejen para que lo que yo trato de hacer en la congregación, en ellos como hombres de experiencia, entonces yo dirija bien la iglesia del Señor. ¿Qué quiero decir con esto, papás? Aprende también a hacer lo mismo. A veces somos papás que nos sentimos autosuficientes y no pedimos ayuda. Y a veces nuestra esposa nos dice: oye, mijo, ¿por qué no hablas con el pastor? Yo soy Nabucodonosor. Ay. Nabucodonosor cayó, y cayó muy fuerte. Pero ¿por qué cayó? Hermano, ¿usted cree que lo que hizo Dios con Nabucodonosor? Bueno, cuando digo hizo, no significa que Dios lo provocó. Él lo provocó porque su corazón se llenó de orgullo, ¿sí o no? Y Dios le habló a tiempo y le dijo: hey, yo te he dado poder, yo te doy mi palabra, tú dirige al pueblo, está bien, pero solamente no te olvides de algo, que yo soy tu Señor, yo soy el Dios de dioses, y sin mí nada puedes hacer. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Hasta levantó una estatua y dijo: yo he creado, yo hice mi palacio. Lea todo eso en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo Dios? ¡Pum! En el momento cayó su vida. Cuando un varón se sienta autosuficiente y le dice a su esposa: no, yo no necesito de pastores, yo puedo solo. Bueno, tu esposa te va a decir: mi amor, yo sé que tú puedes. Así es que como yo sé que tú puedes ir con el pastor. Claro que antes la esposa sabia le dijo: mira, mi amor, yo te he visto porque porque doblas tus rodillas. Yo sé que oras y que lees la Biblia. Pero sabes, hijo, cuando hay momentos que ya no sabes qué hacer, cuando no sabes qué hacer, ahí es donde Dios nos ha puesto ¿qué? Pastores. ¿Para qué? Para que te pastoreen, para que te dirijan, te demos un consejo. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a hacerlo, ¿cómo creerás que tus hijos se van a acercar a ti a pedirte un consejo? ¿Y qué crees? Tus hijos van a aprender bien de ti. ¿Qué? Que no se necesita de nadie. Por eso pocos, hermanos, no estoy hablando como que yo estoy libre de eso, no. Si yo tengo dos princesas que dan dolores de cabeza, porque yo le di dolores de cabeza a mi madre. Pero hemos estado aprendiendo ¿a qué? Bueno, para eso nuestra enseñanza de hoy y la siguiente: afirmar a nuestras generaciones. Pero estoy comenzando ¿con quiénes? Con nosotros los papis. El Señor, para confirmar esta iglesia, ¿con quién cree que va a empezar primero? Con el papá, el pastor. No, con esto no estoy diciendo que ya cuando salgamos me digan: papá, ¿cómo estás? No, hermano. Y yo: bien, hijo. Hay lugares. En los tiempos antiguos sí se hacía, pero esos tiempos, hermano, nuestros hijos papi, te quiero, y son bien rebeldes, bien desobedientes, ¿sí o no? Entonces, pues
Eso era en el pasado. Ahora ¿sabe cómo se demuestra? Con hechos. Entonces, voy a decir esto con toda sensibilidad, sin intentar ofender, aunque a veces se me quiera ofender. Pero por ahí escuché: si supieras del pastor y sus hijas. No, espérenme, yo tengo 2 hijas que mis hijas no tienen alas, ni aureolas, ni tampoco yo no presumo de mis hijas que fueran unas, no me toquen a mis ángeles. No, hermanos, mis hijas son 2 adolescentes inmaduras que Dios las tiene que madurar a través de mí. Y cuando mis hijas caen o fallan, el primero que tiene que analizar lo que está pasando soy yo. Y le digo: Señor, yo soy el culpable. ¿Por qué? Porque me ha faltado afirmar la vida de mis hijas. ¿Ya viste? Ya ves, ahí está el pastor, nos quiere echar, pero no, yo no estoy exhibiendo ni a mis hijas ni mi vida. No es que ustedes se enteren de mi vida personal. Pero ¿saben, mis hermanos? Cuando alguien se te acerque a ti para hablar mal de alguien, no lo escuches, a menos que te guste a ti también hablar mal de los demás. Porque alguien que habla mal de los demás, pues se junta con los que les gusta hablar mal de los demás. Páralo y dile: te reprendo. Perdón, me dejé llevar por el momento. No. ¿Cuántos tienen esposo? Las mujeres. ¿Cuántos tienen esposas? Si alguien viene a hablar mal de tu esposa, ¿qué le vas a decir? Yo lo sabía, ya lo confirmaste, Señor. Uy, esos hermanos que hacen eso, no, qué tremendo. Y yo tuve un caso donde llegó y me dijo: pastor, es que ya me revelaron que me engaña mi esposa. Y le dije: ¿quién te engañó? Perdón, ¿quién te reveló? Y sí mencionó a 2 familiares, pero lo más grueso, que no me dijo, porque quien me lo dijo fue su amada, me dijo: es que fue con santeros, pastor. Y los santeros les dijeron: tu esposa te está engañando. Y le dije: ¿sabes qué hiciste? En primer lugar, yo dudo que seas creyente, con todo respeto. Pero ¿cómo creyentes van a buscar consejería con que alguien me explique? Que vayan a consultar a gente que lea las manos, las cartas. De repente vas a iglesias y encuentras ahí un borreguito colgado con color rojo y dices: ay, el hermano, ay, con razón siento un ambiente. Pues, ¿cómo cree? No, mis hermanos. Ahora alguien dirá: pastor, yo no hago eso, yo no consulto eso. Aguas cuando tú consultes a alguien que se hace llamar apóstol, profetas. Sí, ser un profeta. Pero ¿a quién crees que le ponían en primer lugar? A su autoridad. Y su autoridad era ¿quién? El apóstol Pablo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hoy en estos tiempos se han levantado muchos falsos profetas y te van a decir: yo soñé con esto contigo, y tú lo vas a creer y te vas a meter en problemas y no hay crecimiento espiritual porque le crees al hombre. ¿Y eso quién te dijo que es Dios? Es que me lo confirmó. ¿Y cómo lo confirmaste? Es que a mí me lo reveló. ¿Cómo lo revelaste? Bueno, ¿quieres confirmar que cuando alguien dice algo de ti, un profeta o alguien que dice que es un hermano y te dice asuntos que, bueno, primero tienes que considerar que en la Biblia se nos enseña algo conocido como ángeles? ¿Cuántos saben que en la Biblia se enseña acerca de los ángeles? Y mira, ángeles de Dios, Satanás, ¿y qué cree? Y malos espíritus, o sea, demonios. Ahora, ¿qué aprendemos de la angelología, hablando de teología? ¿Qué aprendemos de ello? Bueno, la palabra ángel significa mensajero. En la Biblia se usa metafóricamente a los pastores. ¿Cuántos recuerdan en Apocalipsis para hablar de qué? De los pastores, ¿cómo? Como mensajeros. Tú y yo, en cierto sentido, cuando recibimos el mensaje y damos el mensaje de Dios, ¿qué somos? Mensajeros. Ahora, ¿qué aprendemos de los ángeles? Repito, bueno, en primer lugar, hay ángeles de Dios, pero también hay ángeles ¿de quién? De Satanás.
¿Cómo identificas los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás? Bueno, los ángeles de Dios siempre te llevan a Dios y al orden de Dios. Y los ángeles que sirven a Satanás siempre te llevan ¿a quién crees? A ellos mismos y a lo que ellos te dicen. Y te apartan de Dios y te apartan ¿de qué? De la autoridad espiritual principal de una congregación. ¿Y sabes quién es? Los pastores. Pero ese pastor es que ha tenido errores. Hermanos, dígale al que está a su lado, ¿tú nunca has tenido errores? ¿Tú no te equivocas? ¿Cuántos saben que los pastores tenemos errores y que nos equivocamos? Pero hay una gran diferencia entre equivocarte y ser un pastor falso. Un pastor falso predica falsa doctrina y se lleva a la gente para él. Y siempre va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero el pastor que está comprometido con Dios en los asuntos espirituales siempre te va a decir lo que no quieres escuchar. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero que tú escuches, sino lo que Dios ya dijo que debes seguir escuchando. Y lo que tú y yo debemos seguir escuchando es la voz de nuestro amado. Hermano, ¿cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas a Dios por su amor y su misericordia. Amén. Ahora, mis hermanos, tú y yo debemos ser, en mi caso, debemos ser pastores de influencia, padres espirituales, pero con una correcta influencia. Papás, debes de ser un papá correctamente con tus hijos e influenciarlos bien. Mamá, debes ser una buena influencia. Abuelita, debes de ser una buena influencia. Abuelito, debes de ser una buena influencia. Tíos, deben de ser una buena influencia. ¿Cuál? El Evangelio. ¿Te imaginas a un tío, a un papá, a una abuelita que alaba al Señor? Hoy vino, alabaré, alabaré. Y de repente en la casa está escuchando, tum, 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 tum. Escucha a su amado a Miguel, Luis Miguel, o su banda El Recobro. ¿Qué sé yo? ¿Sabes qué estás haciendo? Estás confundiendo la fe de los tuyos. Y te dicen, no te entiendo, papá. No te entiendo, abuelito. No te entiendo, abuelita. ¿Qué? Ustedes son padres espirituales de mi hogar. Sí, sí. Entonces dame lo correcto. Si eres de Cristo, meta los 2 pies. Si eres del mundo, pues órale, ponga los 2 pies, pero no diga que es cristiano entonces. ¿Por qué? Porque confundes a la gente. No tengas música en casa y música, bueno, voy a decirlo así, con todo amor y respeto. Algunos tienen negocios seculares y dicen, no, pues es que es secular, ni modo que le ponga ahí cantos y predicaciones. No, claro que no. Pero ponen su música de banda. Ahora, por eso no pongas ahí, es que mira, si pones música de banda o tienes letreros que dicen, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y de repente tienes ahí a Luis Miguel en la música, pues la gente te dice, ay, ha de ser testigo, ha de ser mormón, o bajita la mano, es otro cristiano. ¿Se encuentra, hermano? Entonces los padres espirituales debemos ser ¿qué? Buenas influencias. ¿Cuántos dicen amén? Pablo era una buena influencia para todas las congregaciones. ¿Por qué? Porque él mismo fue quien dijo, sed lleno del Espíritu. ¿Y qué implica ser lleno del Espíritu? Déjate controlar por Dios en todos los asuntos de tu vida. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo, ahora pregunto, ¿Pablo contradice a Jesús? En Mateo 23:9 que dice, y no llaméis padres vosotros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Pablo está contradiciendo todo este asunto? No, mis hermanos, lo que lo contradicen son aquellos apóstoles, profetas y pastores que se sienten dueños de las almas. Déjame confesarte algo. Fíjate que antes yo no tenía sana doctrina y me acuerdo que una hermana dijo, pastor, la verdad es que yo ya me voy de la iglesia. Y le dije, te quito mi cobertura desde ahorita. Sí, hermano,
Qué vergüenza cuando escuché a mi pastor Chuy Olivares, el audio que me regaló mi esposa y me dijo, escucha esto, y ahí donde me enseñó. Yo recuerdo que cuando escuché por primera vez el verdadero evangelio a través del pastor Chuy Olivares, mi hermano, yo dije, ¿y este qué se cree? ¿Y por qué me habla así? ¿Y quién es él? Yo me enojé, pero ¿sabe cómo terminé? Chillando. Y le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, perdóname, porque no soy lo que tú dices que debo ser, soy lo que yo digo que tengo que ser. Y sabe, hermano, los hermanos que saben que esa iglesia creció, pero Dios, ¿sabe qué hizo? Hizo un cambio radical de 180 grados. De la gente que había, terminamos pocas almas. Y me dijo el Señor, pues ahora empieza a aprender. Y me puso de cabeza, ¿y sabe qué me hizo? Me sacudió. ¿Qué quiero decir? Me sacó todo lo mal aprendido para otra vez volverme a llenar de su presencia. Entonces, mis hermanos, termino. Pablo reclama para sí la responsabilidad de padre espiritual. Bueno, Pablo lo que hace, mis hermanos, como padre espiritual, lo hace en la forma que no quita una sola gota del honor y la gloria que le corresponde a Dios como Padre nuestro. Entonces, a manera de pregunta, ¿cuál entonces será el calificativo que tengan de nosotros? Otra pregunta, ¿se podrá decir lo mismo de nosotros? Porque de Pablo, verdadero padre, cuando dice verdadero hijo en la fe, para esto Pablo, mis hermanos, debió haber sido un buen hombre de Dios que le estaba dando esa enseñanza a Timoteo, que somos verdaderos hijos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y si somos verdaderos hijos en la fe, mis hermanos, entonces nosotros somos de una correcta influencia, número 1, para nuestras vidas y número 2, para nuestros hijos. Y esto fue lo que vino a ser Pablo para Timoteo, un padre espiritual. Es decir, fue una buena influencia en su vida. Y termino con esto. Hay 2 personajes más que influenciaron la vida de Timoteo. ¿Se acuerdan quiénes son? Vaya conmigo, Hechos. Ya con esto termino. Por favor, márqueme mi tiempo, hijo. Si se cumplió ya una, avísenme si ya, para seguir con las 2. ¿Qué les dije? Hechos 15, 16, por favor. Y dice así, ya para terminar esta primera parte. Dice, después llegó a Derbe, a Listra, Pablo, y había allí que cierto discípulo llamado Timoteo. A lo mejor van a decir, pastor, ¿y por qué no comienza con Timoteo? No, porque primero comienza con los demás, ¿sí o no? Cuando tú presentas a la familia, te presentas tú, buenas tardes, soy Ángel. ¿Y dónde está tu esposa? No, primero presentas a quién, primero la esposa, luego los hijos. Bueno, así es como estamos trabajando. Primero ponemos en este caso al padre espiritual, es decir, a Pablo. Ahora, 2 personajes que influenciaron la vida de Timoteo. ¿Quién? Número 1, su mamá. ¿Cómo se llamaba? Eunice. Y su abuela, Loida. Judías devotas, hermanos, que se convirtieron al Señor Jesucristo. Esto lo encuentras en 2 Timoteo 1:5. Qué importante es ser mujeres, es decir, madres y abuelas devotas a Dios. ¿Cuántas mujeres hay aquí devotas a Dios? ¿Cuántas abuelitas hay aquí devotas a Dios? Qué importante, mis hermanos, es que como mamá, como abuela, ustedes también están a cargo de la formación de sus hijos y de sus nietos. Eunice y Loida, prepararon el corazón de Timoteo para aceptar a Cristo. ¿Qué hace la mamá y qué hacen las abuelitas? Preparan el corazón de los nietos para aceptar a Jesús. Mujeres, mamá, abuelita, nunca le digas sí al pecado de tus nietos y de tus hijos. Y mucho menos, ya lo tocaremos, creo que no toca hoy, pero hay algo muy importante.
Eunice era una mujer judía. Amén. Pero pasa algo. Mira lo que dice verso 1. Hijo de una mujer judía, ¿qué? Creyente, pero de padre griego. ¿Qué quiere decir? Que estaba en yugo desigual. Y sí sabía que antes una judía o un judío que se casaba con un gentil, se dice que los miraban, ¿saben cómo? Para los judíos ortodoxos, un hijo que se casaba con una gentil le decía: a partir de ahora has muerto para nosotros. Tú no vales nada para nosotros y no esperes nada de nosotros. Eunice, mis hermanos, es cierto que era una mujer que tenía su religión, pero algo pasó. Dice que Eunice, ¿qué, mis hermanos? Era una mujer creyente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eunice, mis hermanos, así como su abuelita Eloida, preparó el corazón de Timoteo para aceptar a Cristo, que enseñándole a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento, preparándolo. ¿Desde qué? Desde su infancia. Papás, no dejen de trabajar con sus hijos, los que tienen hijos pequeños. Amén. ¿Sabes que hemos presentado varios bebés aquí? Papás que vienen aquí y que les digo, tienen la responsabilidad de edificar a tus hijos. Te comprometes y ¿saben qué dicen? Públicamente, por eso los pongan todos. Y dicen, lo acepto. Pasan unos días, pasan unos meses y a esos papás los veo una vez al año. ¿Por qué digo esto? Me preocupa. ¿Por qué? Porque son padres espirituales. No hay una vida espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una vida espiritual. Por eso dije, cuando tú identifiques, veas hijos, nietos que están llevando o están faltando al compromiso con Dios, exhórtalos, anímalos. ¿Cómo? Número 1, con amor, con misericordia y con gracia. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé, ya se pusieron serios, ya están bien serios. Yo sé que esto es tenso y apenas empezamos la siguiente semana. Entonces termino, hermanos. Segunda Timoteo 3:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es lo que estaban haciendo las mamás, la abuelita. Así es que cuando Pablo vino predicando a Cristo, mis hermanos, los tres aceptaron sus enseñanzas y entregaron sus vidas al Salvador. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Nosotros también debemos preparar a nuestros hijos para que estén listos cuando Cristo se mueva en sus corazones. Tío, abuelito, abuelita, tú debes de ser alguien de preparar el corazón de ¿quiénes? De tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos. Que estén listos. ¿Para qué? Para cuando ellos abran el corazón y ¡pum! Se haga la obra maravillosa. ¿Cuál? Aceptar a Jesús. La función es que ellos nunca dejen de saber y de reconocer que sus vidas le pertenecen al Salvador. Así es que la única manera de hacerlo así en la vida de Timoteo, ¿qué cree? Eunice y Elodia, es decir, su mamá y su abuelita, fueron ejemplo para él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, esta verdad, mis hermanos, debe de ser siempre enseñada bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las verdades que se le enseñaron a Timoteo, hermano, desde la infancia, verdades como el pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Esos son dos temas importantes. ¿Qué? Número 1, el pecado, y número 2, nuestra necesidad de un Salvador.
Ahora pregunto, papá, mamá, abuelita, abuelito, ¿qué tipo de influencias somos en estos momentos? ¿Cuántos están interesados en seguir honrando a Dios con su vida? Entonces, eres un padre espiritual, un abuelito espiritual que está interesado en ¿qué? Número uno, ¿cuántos recuerdan a Job? ¿Sabe qué hacía todas las mañanas Job? Dice que hacía un sacrificio a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué hacía? Dice que oraba por todos sus hijos. ¿Para qué? Por si acaso habían pecado. Ese es un padre espiritual. Antes de que hagamos nuestros asuntos de trabajo, de oficina, que son importantes, pero hay algo más importante. ¿Qué? Por ejemplo, en lo personal, estoy haciendo una práctica, y es que ahora todas las mañanas, cuando me es posible, no entro al cuarto. Ya, hijas, ya, está haciendo tarde, vámonos. Entro con un beso en la frente a mis hijas. Les doy un beso. Yo tengo que aprender qué es la gracia, qué es la misericordia. ¿Sabes por qué? Porque el sabio Salomón, inspirado por Dios, dijo: el pecado se corrige con amor y el pecador se apartará del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos queremos ser padres espirituales? La pregunta es, ¿a partir de cuándo, hermano? ¿A partir de cuándo? ¿Se imagina un papá, un abuelito, una abuelita que está en desorden? Que está en desorden con su vida, la oración, la lectura. En primer lugar, quiero decir que nuestras palabras no llevan autoridad. Y esto me queda bien claro como pastor, primero de mi hogar. Si yo no pongo por obra lo que yo enseño, mis palabras no van a tener un impacto en mis hijas. Primero tengo que ponerlo por obra. ¿Y sabes cómo es ponerlo por obra? Practícalo. Miren, ¿cuántos recuerdan a Saúl y a David? Que David le dice: Saúl, yo voy a pelear con Goliat. ¿Recuerdan? Estoy parafraseando, 1 Samuel 16. Y de repente Saúl dice: perfecto, está bien, ok, David. ¿Cuántos años tenía David? 16, 17 años. Y dice que Saúl le puso su armadura, ¿sí o no? Pero ¿cuál era el cuerpo de Saúl, mis hermanos? Pues ya era un hombre fuerte. Y vistió ¿a quién? A David con su armadura. Y dice, si tú sigues leyendo, dice: y David probó a andar con ese equipo. Pero ¿qué cree que dice? No pudo. Y dice: porque nunca lo practiqué. ¿Qué quiero decir con esto? No seremos buenos en aquello que no practicamos. Te voy a poner un ejemplo. Es como alguien que me dijo: pastor, ¿cómo dejo de fumar? Le dije: bien sencillo, cuando vayas a la tienda ya no compres cigarros. Ay, no, pastor, deme algo más sobrenatural. ¿Qué quiere? La mano así como después de Nabucodonosor. ¿Recuerdan la mano que puso en la pared? Ahí un mensaje de Dios. Hermano, claro que Dios tiene el poder para hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hoy en día el poder, ¿sabes en qué consiste? En la obediencia a Dios. ¿Recuerdan que a Jesús le decían: demandamos señales? Y Jesús dijo: no van a haber señales. Y las únicas señales son las de ¿quién? Jonás. ¿Cuál? Arrepentimiento. Y yo me manifestaré en ustedes. Entonces, mis hermanos, Job, como buen hombre, oraba a Dios, honraba a Dios, pero también le vinieron pruebas y luchas. ¿Recuerdas? Se quedó sin dinero y perdió a todos sus hijos. ¿Y qué hizo Job, hermano? ¿Abandonó a Dios? ¿Dejó de ser hijo de Dios? Cuando muchos padres sí lo hacen. Hermanos, si Dios, y
y lo digo esto con mucho temor, si Dios se llevara a una de mis hijas, ¿qué haría? Sí lo vivimos. Mi hija Dara quedó en coma 2 días. Cuando yo cargué a mi hija, yo dije, Señor, lo primero que hacía mi esposa y lloraba y me lo compartió es que ella dijo, Señor, si tú quieres llevarte a mi hija, adelante. Si tú quieres dejármela, amén. Cuando yo cargué a mi hija, y no estoy tratando de manipular tus sentimientos, no, hermano, es algo que yo viví y que cada uno de ustedes tiene vivencias con sus hijos. Y cuando yo cargué a mi hija, lo primero que dije fue, Señor, perdóname, sé todo lo que me falta como padre, pero si me das una oportunidad, me voy a encargar de esforzarme. Pero le dije, pero no lo voy a hacer solo. Quiero terminar la carrera con mi esposa, con mi única esposa, a la que le prometí fidelidad hasta que la muerte nos separe. Y mi hija Dara sigue aquí. Y el Señor la sigue sanando y la sigue afirmando. Yo prefiero una hija afirmada en el Señor que una mujer con muchos honores a su profesión, pero que vaya al infierno. Así es que mi responsabilidad es afirmar, sí, pero lo primero es que debo de ser un padre afirmado en el Señor. Si gustas, levanta tus manos, mi querido hermano, y dile, Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, porque nos sigues confrontando. Y primero me confrontas a mí, Señor. Primero para olvidarme que todo lo que se hace en este lugar y con mi familia no depende de mí, sino primeramente de ti. Y aprovecho, Señor, este lugar como cuando estoy a solas para decirte, ayúdame, Señor, porque el camino todavía es largo. Es decir, no sabemos cuándo vengas. Y nuestros hijos están constantemente bombardeados, primero por su carne, segundo por el mundo y tercero por Satanás, como lo es hacia mí. Pero